a lo que nos une el día de hoy y a lo que quizás le vamos a dar un cierto análisis un poco más exhaustivo, es a la familia de variadores CFW500. Bien. ¿Qué ventajas tiene CFW500 o quizás qué más completo está a los antes mencionados? Quizás la potencia alcanzable, escalable que tiene este equipo, ¿sí? Como sus predecesores también tiene la aplicación SOS PLC incorporada o el recurso SOS PLC, es posible la comunicación con WPS, ¿sí? Ya sea también por Bluetooth o por USB, es robusto. Todos los FW500 vienen dimensionados para aplicaciones al día de hoy heavy duty, ¿sí? Por supuesto, es muy eficiente, ¿sí? Optimiza las operaciones y la performance, ¿sí? De todo tipo de aplicaciones. Vamos a ver dos aplicaciones en concretas que tiene este tipo de variador, ¿sí? Que no tienen el CFW100 y el 300. Por supuesto, es confiable e integrable, ¿sí? Ya que tiene múltiples tipos de comunicación. Los métodos de controles, que al día de hoy vamos a hablar, el tipo escalar o B/F, también tiene los tipos de controles vectorial, ¿sí? Que eso no nos interesa al día de hoy, si no es producto o es tema de otro webinar. Bien. Función SOS PLC incorporada, HMD incorporada, ¿sí? Tiene módulo de memoria externa también para los fabricantes de máquinas o tengamos un tipo de aplicación que requiera múltiples programaciones de variadores. Ríe Fieldbus, tiene RTU, Canopen, DeviceNet, Profibus, ¿sí? Y está dimensionado para una temperatura ambiente a 50 grados centígrados. Bien. A su vez también tiene una HMI un poco más completa, ¿sí? Que es FW100 y 300. También incorporada, esto ya viene incorporada con el equipo, no hace falta ningún accesorio adicional. Puede ser montaje en rielding o en superficie, tranquilamente. El kit de ventilación también es accesible. La diferencia con los anteriores es que el módulo plugin, ¿sí? Es un poquito más completo. ¿Por qué digo más completo? Porque es posible tener un plugin con múltiples entradas y salidas y con comunicación. De manera estándar, el equipo CFW500 que hoy comercializamos en Argentina tiene RS485 incorporadas con 4 entradas digitales, una entrada analógica, una salida tipo relé, ¿sí? Pero tenemos múltiples modulitos de comunicación, por ejemplo, encoder o múltiples entradas y salidas, Canopen, ¿sí? Que ustedes pueden ir variando dependiendo del tipo de aplicación. También tiene una tapa frontal para protección del equipo, por supuesto. El display un poco más completo, ya en este caso tenemos un display principal, un display secundario y una barra de estado. Tenemos grupos de parámetros, acá me refiero con grupos de parámetros. El equipo tiene la fiabilidad de agruparnos los parámetros, ¿sí? Para lo que quizá no estemos muy familiarizados con la parametrización de todo equipo. Vamos a suponer que necesitamos programar alguna entrada-salida digital, entonces vamos a ir al grupo I/O, entonces el equipo solamente me va a mostrar los parámetros de entrada y salida digitales, o quizás yo quiero saber qué parámetros he modificado, ¿sí? Vamos a ir al grupo de parámetros modificados o los parámetros solamente agrupados de lectura. Esto es muy importante cuando necesitamos hacer una aplicación que quizás son múltiples parámetros y quizás un poquito más ordenado para la hora de programar, ¿sí? Evita también muchísimos errores. Tiene la función startup orientada, ¿sí? Lo vamos a ver en análisis, en detalle, cuando toquemos la programación del equipo, pero de manera rápida, como bien menciona, nosotros entrando a este grupo de parámetros, el equipo solamente nos va a permitir modificar dichos parámetros para darle un arranque seguro, fiable al motor, ¿sí? Tiene las teclas ASCII, acceso rápido a los parámetros y, bueno, por supuesto, como mencioné, está agrupado por grupo de parámetros. Bien. Tiene el display remoto, que también es muy intuitivo, es de la misma manera que el display local, ¿sí? También a través de variables simultáneas, ¿sí? Los módulos plugin que hoy quizás tenemos son un poquito más extensos en cuanto a cantidad que los anteriores.
De manera estándar, nosotros contamos hoy acá en Argentina con el módulo iOS, pero también comercializamos los demás modulitos que ustedes los pueden encontrar si nos consultan sin ningún tipo de problema. Un recurso o aplicación muy importante que tiene hoy en día el CFW500 y que es producto también y que va a ser producto para otro webinar, que va a ser material de otro webinar que estén atentos que va a ser pronto, es bombeo solar, ¿sí? Para bebederos o río por goteo. ¿Cuál es la funcionalidad de esto? Es el equipo puede funcionar con paneles solares, ¿sí? La alimentación de la potencia puede funcionar con paneles solares, ¿sí? Supongamos que tenemos un bebedero en una zona donde la tensión de red no es muy fiable, ¿sí? O quizás donde no llegue la tensión de red, es posible alimentar el equipo a través de paneles solares, ¿sí? Incluso puede funcionar híbridamente con generador. En el caso de la noche que no tenemos radiación incidente, el equipo puede pasar a generador o grupo electrógeno sin ningún problema. Bien. Y otro que quizás y seguramente han escuchado, ¿sí? Es el sistema multibomba. Permite la presurización de un sistema, ¿sí? A través del uso de múltiples bombas, ¿sí? Variando la velocidad de una bomba principal y comandando bombas auxiliares que van a estar al 100% de la velocidad nominal. Bien. Esta funcionalidad tenemos multibombas simples que puede funcionar que una bomba siempre esté conectada al variador de velocidad o que dependiendo del uso de cada bomba podemos ir variando de qué bomba accionada por el variador, ¿sí? Bien, vamos a hacer unos breves ejercicios, ¿sí? Unos breves ejercicios básicos en lo que es la programación del CFW500, ¿ok? Como primer punto, vamos a hacer una puesta en marcha tipo orientada. Esto es bueno cuando ustedes reciban un equipo y quizá no tengan mucho conocimiento, pueden hacer un startup orientado, ¿sí? Con el pasar del tiempo, con las multiprogramaciones que ustedes puedan realizar, van a ir agarrando experiencia y ya se van a familiarizar con los equipos. Ustedes encontrarán que en la familia de variables BEC los grupos de parámetros están más o menos, o por lo general, están agrupados de la misma manera. ¿A qué me refiero con esto? Los parámetros referidos a la chapa del motor o parámetros de aceleración, desaceleración, están agrupados o enumerados por lo general de la misma manera, ¿sí? No van a encontrar eh, mucha diferencia entre una gama de variadores y otra. Bien. Bueno, dicho esto, comenzamos. Eh, para programar el equipo necesitamos en estar orientado, primero que todo, el parámetro P317, ¿sí? Tenemos que modificarlo al valor 1. Bien. El tipo de control va a ser escalar, ¿sí? El tema de este curso era al principio de funcionamiento en modo solamente BF o escalar, ¿sí? Controlando la curva de tensión-frecuencia. Tensión de red, de alimentación del variador de velocidad, en este caso 380. Datos referidos al motor, como el factor de servicio, tensión nominal, corriente, frecuencia. Bien. Velocidad nominal, potencia, el tipo de ventilación, si el motor es autoventilado o no, y el factor de potencia. Todos estos datos son datos de chapa del motor. Nosotros en este caso tenemos un motor de 3 HP, en el cual lo tenemos en una bancada didáctica y ahora vamos a ver un poquito la programación. Una vez realizado el startup orientado, debemos programar el tipo de rampa de aceleración que querramos, o en este caso el tiempo de aceleración que tengamos, que nos lleva a ir desde la velocidad mínima programada hasta la velocidad máxima, donde estos dos parámetros van a ser P133 y P134. Bien. Bien. Como primer punto,
lo que podemos hacer, si no es que no recibimos un modelo que no es nuevo, P204, ¿sí? Reiniciamos el equipo de fábrica si tiene algún tipo de programación precargada, ¿sí? Entonces el P204 a un valor de 6, estoy indicándole al equipo que necesito reiniciarlo para un motor de 50 Hz. ¿Ok? Ustedes cuando le den Enter, ¿sí? Ven que ingreso al parámetro con Enter o la tecla de menú, programo el equipo con las teclas de las flechas de arriba y abajo, nuevamente salgo al parámetro, ¿sí? Y el parámetro queda programado, ¿sí? Bien, entonces el P204 en 6, el equipo se va a reiniciar. ¿Ok? Entonces ahí estamos en condiciones. Ven acá que nosotros estamos parados en el grupo de parámetros, que es todos los parámetros. ¿Sí? En este grupo de parámetros podemos ver todos los parámetros. ¿Sí? No estamos en ningún grupo de parámetros en específico como entrada o salida digital. O el estar implementado. Bien. Dijimos P317. Ven que está en 0. Lo vamos a programar en 1. ¿Ok? Automáticamente el equipo me está indicando que estoy en el grupo de parámetros de Strap. ¿Ok? O sea que solamente voy a poder modificar ciertos parámetros que el mismo me indique. Otro punto importante que podemos ver en la barrita de estado del convertidor o en el lugar donde indica los estados es la palabra lock. El equipo está en modo local, el sentido de giro del motor. Y esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuando están programando un equipo, ¿sí? Un variador de velocidad, la palabra conf. ¿Sí? ¿Qué me está indicando el equipo? Que debido a la configuración previa, hay ciertos parámetros que todavía deben ser configurados para un correcto ajuste. O dicho en otras palabras, hay algo que me está faltando configurar. O sea, hay algo que necesito configurar, ¿sí? Para darle un correcto arranque al sistema. ¿Sí? En este caso me va a empezar a indicar el tipo de control, el idioma. ¿Ok? ¿Sí? Solamente ustedes pueden ver que me va a estar indicando el equipo o me va a poder, me deja solamente moverme dentro del grupo de parámetros de Startup. ¿Ok? Parámetro de 98, el tipo, la tensión. Otro punto importante para los valores o parámetros que tengan una unidad de ingeniería referida, en este caso la tensión de alimentación, ustedes pueden ver la unidad de ingeniería acá. En este caso la B es de voltios. Si ustedes no saben, ¿sí? qué tipo o qué significa esto, pueden ir al manual de usuario tranquilamente y le va a estar indicando a qué se refiere cada unidad de ingeniería. ¿Ok? En este caso la tensión de alimentación. 380 voltios. Lo mismo sucede con la corriente. Estamos usando un motor de 3 HP, 5,4 amperios. Un motor de 50 Hz. ¿Sí? Punto a tener en cuenta. Cuando nosotros programamos el equipo, o muchas veces el equipo viene programado, como el equipo es fabricado en Brasil, para 60 Hz. ¿Sí? Esto ténganlo muy en cuenta porque quizás múltiples configuraciones, la indicación de la referencia de velocidad o la velocidad real del motor, ¿sí? Están relacionadas a 60 Hz. Entonces pueden ver que la velocidad que ustedes están midiendo quizás con un factor externo no es la misma que le está indicando el variador. Y esto se debe que el variador no está dañado, sino que está midiendo mal o está referido, ¿sí? Para un valor de 60 Hz. ¿Ok? La RPM del motor, con deslizamiento, por supuesto, ¿sí?
P404, esta es la potencia, dijimos que es un motor de 3 HP, o sea que yo en realidad en este parámetro no estoy diciéndole que es de 8 HP, hay que tener en cuenta. En la guía de programación ustedes van a encontrar, o en el grupo de parámetros, que el P404 hay una tabla de equivalencia en el cual el número 8 indica que es un motor de 3 HP. P406, otro ventilado. 407, coseno de phi. Ok, salgo del startup orientado, ¿sí? Una vez yo ahí le podría dar arranque, un arranque seguro al motor, porque tengo programados todos los valores que me aseguran un arranque seguro, ¿sí? Pero yo quiero indagar un poquito más y quiero ir a la modificación de los tiempos de arranque y velocidad mínima y máxima. ¿Ok? En este caso, tiempo de arranque 5 segundos, ven la variable segundos. Tiempo de parada, velocidad mínima 3 hercios y velocidad máxima. ¿Sí? Fíjense que estamos trabajando en 55 hercios. 55 hercios no podemos manejar el torque nominal. ¿Sí? Estamos en la zona de decaimiento. ¿Ok? En el caso que la aplicación lo requiera, es posible, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, pero bueno, hay que tener esta consideración de la caída del torque, pero de flujo magnético. ¿Sí? En este punto estamos en condiciones de darle un arranque seguro al motor. A través de la tecla de arranque, ¿sí? Verde, el equipo va a comenzar a girar a la velocidad mínima 3 hercios. Y lo llevamos hasta la velocidad máxima. Esos son los valores límites que el variador me va a dejar moverme, ¿sí? O desplazarme. ¿Ok? Como punto número 2 o ejercicio número 2, podemos utilizar el comando 2 cables por botonera, ¿sí? A través de una selectora podemos darle la función de gira para el motor. Quizás esto ustedes lo tengan puesto en un tablero o una unidad de control y bueno, o incluso en un PLC, ¿sí? Lo puedan utilizar. La función shock también es disponible. Esto cuando quizás tengamos una aplicación especial para esto, lo que primero se me viene a la mente, una cinta transportadora. El variador va a girar a una velocidad de referencia, a una frecuencia de shock mínima, ¿sí? No 50 Hz, sino en este caso programado de fábrica 5 Hz, respetando el sentido de giro, en el cual la velocidad va a ser mínima, es para acomodar el motor, ¿sí? A una cierta posición. Bien. En este caso vamos a poner el equipo en siempre remoto. Un punto a tener en cuenta, hago un paréntesis acá y explico un poquito esto. Modo local y modo remoto siempre es a preferencia del usuario. En mi caso, mi modo local, ¿sí? O lo que yo prefiero modo local, es el propio HMI del equipo. Y mi modo remoto es a través de las entradas digitales. Quizás ustedes tengan una aplicación donde el modo local de ustedes es la puerta del tablero, ¿sí? A través de entradas digitales, botoneras o pulsadores. Y su modo remoto es a través del HMI en el equipo, ¿sí? O un HMI que queda, una HMI remota que ustedes tengan en, no sé, en unidad de control. Lo primero que se me puede ocurrir. ¿Ok? El conexionado ustedes pueden ver, ¿sí? Este es el conexionado básico que ustedes pueden tener, en este caso. Este es el módulo plugin que hoy en día van a encontrar en el módulo iOS que ustedes van a encontrar de manera estándar en los FW500. Bien, entonces dijimos, lo primero que vamos a hacer
Vamos a seleccionar fuente local remoto, siempre remoto. ¿Sí? Seleccionamos la selección de fuente remota a través de un potenciómetro también. El giro remoto trae una entrada digital. Shock remoto también a través de una entrada digital. ¿Sí? Algo que no mencioné es que cuando nosotros conectamos o programamos entradas digitales, es necesario que le demos la función. ¿Sí? Cada entrada digital tiene un parámetro definido, donde cada parámetro especifica una función, que tiene múltiples funciones. Si nosotros programamos que vamos a utilizar entradas digitales para la referencia de velocidad, para el arranque y la parada del motor, o incluso para el cambio de sentido de giro, yo necesito darle esa función, ¿sí?, a alguna de las entradas digitales que tengamos en el equipo. No importa cuál, ¿sí? Eso ya depende de qué entrada digital, que lo pueden ver en la lista de programación. Pero sí necesito concordar, porque yo podría tranquilamente programar, que sucede en muchos casos, la función de entradas digitales, pero no le estoy dando a la propia entrada digital, ¿sí?, al propio parámetro, qué función va a cumplir. ¿Sí? Entonces hay que tener ese puntito en cuenta, que necesitamos ir por los dos lados. ¿Ok? Ok. Entonces, funciona habilita general. ¿Sí? Gira para. Dijimos 265, función de shock. Y 266 sentido de giro. O más que sentido de giro, gira de I4. ¿Ok? Hagamos un punto ahí. Nada, comenté la habilita general. ¿Qué indica la habilita general? Como bien propiamente dice la palabra, habilita las demás entradas digitales. Esto es para propia seguridad del equipo. Quizá ustedes no tengan una selectora o puedan utilizarlo incluso con una unidad de control, un PLC que tenga seguridad. Entonces, dándole o cerrando este contacto, ustedes están habilitando las funciones de las demás entradas digitales, como gira para, sentido giro, incluso la función shock. ¿Sí? Ven que yo habilitando general, le puedo dar orden de marcha, gira para. En este caso respeta la referencia de velocidad del potenciómetro. ¿Okay? De I4 dijimos que era sentido de giro. El arranque y la parada cuando seleccionamos o accionamos el sentido de giro, ¿sí?, lo respeta a través del tiempo de arranque y tiempo de parada también. ¿Sí? Función shock, como bien mencionamos, también respecta al sentido de giro actual del momento a una velocidad o frecuencia de referencia. Ven que si yo quiero accionar el gira para sin habilita general, el equipo no me responde. ¿Ok? Como ejercicio número 3, vamos a utilizar un potenciómetro electrónico. Esta función es la contraparte o quizás, como bien dice, un espejo de lo que tenemos en el display en modo local. ¿Sí? Estamos simulando a través de pulsadores, o en este caso de selectoras, acelerar o desacelerar el motor. ¿Sí? Como bien hacíamos a través de las flechitas
indicaciones del display en modo local. ¿Sí? Como el ejercicio anterior, la selección de la fuente va a estar siempre remota, la referencia de velocidad, ahora en este caso en 7, permitir variar la velocidad a través de un potenciómetro electrónico, la selección de giro remoto, ¿sí? Y también la selección de gira para va a ser en modo remoto. ¿Ok? Y a su vez necesitamos conectar o programar las funciones de la entrada y salida digital, de la entrada digital, perdón. Dijimos selección de fuente siempre remota. ¿Ok? Función acelera potenciómetro electrónico. ¿Sí? Ustedes ven que cuando yo programo en potenciómetro electrónico, la palabra conf aparece automáticamente en el variador, o sea que me está indicando que hay algún parámetro que todavía falta modificar. ¿Ok? Bueno. Selección de gira para remoto. ¿Ok? Las funciones de las entradas digitales. 2 y 3 gira. Sentido de giro. Función acelera, desacelera. 2 y 3, 2 y 4 y 12 y 5 y 12 y 6, perdón. DI 3 y DI 4. Automáticamente desaparece la palabra conf. Le doy la función de gira. Acelero. ¿Sí? Con DI 3. Y desacelero con DI 4. Yo lo estoy simulando a través de selectoras, pero bueno, en este caso seguramente se utilizan en las aplicaciones más comunes pulsadores. ¿Ok? Bueno, ya vamos terminando, entonces como ejercicio número 4 tenemos la función de avance y retorno. Bien, la aplicación que más rápido se me viene a la cabeza es la función de un puente grúa, ¿ok? Avance significa que el motor va a girar en un sentido, retorno en el sentido contrario. ¿Sí? La velocidad sí la vamos a programar a través del potenciómetro electrónico, ¿ok? Y la arranque y parada necesitamos programar para que sea a través también de entradas digitales. Selección, ¿sí? Ahora avance y retorno. Nuevamente la palabra conf aparece en display automáticamente. Le estamos dando las funciones de entradas, las entradas digitales. ¿Sí? Entonces le doy la orden de gira, avance, perdón, ¿sí? Sentido, y retorno, sentido contrario. Y la velocidad va a ir variando mediante el potenciómetro analógico que tenemos. ¿Ok? Esto también está simulado a través de selectoras, pero el caso más concreto o de mejor uso es a través de pulsadores.
Ejercicio número 5, el comando 3 cable por botonera, digamos la función de marcha y parada a través de dos pulsadores, sentido de giro sí a través de una selectora y la velocidad sí a través de un potenciómetro electrónico. Entonces, la selección de la fuente, como anteriormente realizamos, siempre remota. ¿Sí? Situación, referencia en remota a través de entrada analógica. La selección de giro a través de una selectora y gira para también a través de entradas digitales. ¿Okay? Función DI1 vamos a utilizar un pulsador de orden de marcha, función DI2 de parada, y función DI3 sentido de giro y DI4 en este caso no la vamos a utilizar. Tengan en cuenta que la orden de parada debe ser por seguridad normalmente cerrada. ¿Okay? Entonces selección de la fuente. Selección de giro remoto. Y selección de gira para remoto. ¿Okay? Función DI1. Vamos a hacer start. Automáticamente la palabra conf nos aparece. Stop. Sentido de giro. Sí, con eso es suficiente. Bien. Ven que si yo le quiero dar start, necesito que sí o sí esté, como es NC, la orden de parada, ¿sí? Por seguridad. Solamente con un pulso el motor ya arranca. ¿Sí? Y respeta la velocidad de referencia del potenciómetro. Cambio el sentido de giro. Y a través de un pulso le doy orden de parada. Como último ejercicio, vamos a ver multi-speed, la función multi-speed o multivelocidades. ¿Sí? A través de las entradas digitales, a través de la combinación lógica de las entradas digitales, ¿sí? Mi referencia de velocidad puede adquirir ciertos parámetros, ¿sí? Discretos. O dicho en otras palabras, si usted ve en la tabla de la verdad, ¿sí? Tabla de la verdad que tengo en la parte inferior derecha, donde DI2, DI3 y D4 están las tres cerradas, el motor va a girar a una velocidad preestablecida en el parámetro P124. ¿Sí? Cuando DI4 esté cerrada, ¿sí? DI3 y DO abierta, la velocidad que va a girar el motor es la preestablecida en el P125. Y así sucesivamente cuando las tres, ¿sí? estén cerradas, que se va a respetar hasta el parámetro P131. Una aplicación, ¿sí? que nosotros incluso acá tenemos, que utilizamos, es quizá tenemos un pozo con una bomba que necesitamos, dependiendo del nivel de agua que tenga el pozo, la bomba va a girar a inyectar más caudal o menos caudal. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Variando la velocidad del motor. ¿Sí? A través de diferentes tipos de boyas, ¿sí? que miden ciertos niveles de agua. ¿Sí? Entonces, a través de las salidas de esos sensores, puedo comandar la velocidad del variador de velocidad de manera muy simple. ¿Okay? Para nuestro caso, vamos a utilizar 10 Hz cuando las tres estén abiertas, DI2, DI3 y DI4 abierta, 30 Hz cuando solamente tengamos DI4 cerrada y 50 Hz cuando tengamos DI3 cerrada. ¿Sí? La única diferencia con los ejercicios anteriores es que la selección de referencia remota, ¿sí? En este caso no es más un potenciómetro, sino va a ser a través de multi-speed o multivelocidad. ¿Sí? Y gira para sí va a ser a través de una entrada digital.
Ok. Entonces vamos a un grupo de parámetros. Primero vamos a programar P124, perdón, que es cuando las tres estén abiertas, las tres entradas digitales estén abiertas. La primera combinación lógica, 10 Hz. ¿Sí? Cuando DI4 esté cerrada, 30 Hz. Y cuando DI3 esté cerrada y las otras dos restantes abiertas. Okay. Una vez hecho esto, lo que debemos hacer es la selección de referencia remota, sea a través de multispeed. ¿Sí? Está indicando la palabra conf. ¿Sí? Esto quiere decir que las entradas digitales no están configuradas como que van a funcionar en multispeed. ¿Ok? Parámetro 13. ¿Sí? Automáticamente conf deja de aparecer en nuestro display. Damos el ejercicio, le damos orden de arranque y parada. ¿Okay? Como las tres están abiertas, dijimos que el P124 eran 10 Hz, en lo que estamos visualizando en el HMI. La segunda combinación lógica, DI4 esté cerrada, 30 Hz. ¿Sí? Y cuando DI3 esté cerrada, la tercera combinación lógica, 50 Hz. Bien. Eso fue todo por lo que era la programación básica. Ahora vamos, sí, para ir finalizando y haciendo un resumen de lo visto hasta el momento. Como último punto, mencionarles el convertidor de frecuencia más con mayor cantidad de recursos, ¿sí? Ya que permite múltiples slots de comunicaciones y entradas y salidas digitales, ¿sí? En la parte de potencia no requiere ninguna ventaja respecto al CFW500, incluso el CFW500 es un equipo sobredimensionado, ¿sí? Está dimensionado en Heavy Duty y es muy robusto. En cuanto a potencia, tenemos en pantalla el CFW11 que sí alcanza las potencias de 850 HP, ¿sí? Tanto también trabaja en alimentación monofásica, ¿sí? Como alimentación trifásica 380, incluso hasta tensiones de trabajo de 690 voltios. ¿Sí? Y también tenemos la funcionalidad de Modular Drive, que bueno, esto es de tema de otro webinar, pero no está de más mencionar. ¿Sí? Entonces, como resumen, y hasta lo que bien mencionamos, las principales indicaciones o referencias que hicimos de los variadores de velocidad y puntos a tener en cuenta, ya sea a la hora de dimensionar o la puesta en marcha, es tener en cuenta primero la velocidad a la que vamos a trabajar, ¿sí? Cómo vamos a indicarle a esa velocidad al motor, si a través del mismo HMI o a través de un potenciómetro electrónico o una entrada analógica, el valor proporcional de la velocidad, ¿sí? La corriente del motor, la frecuencia de salida también a tener en cuenta. La corriente del motor es muy importante, no sobredimensionar el convertidor de frecuencia respecto al motor, ¿sí? La frecuencia de salida hacia el motor. Podemos también visualizar la tensión en el circuito intermediario, ¿sí? O en el link continua. El porcentual del torque del motor, la potencia en kilovatios. También podemos medir, ¿sí? Las horas energizado y habilitado de cada convertidor de frecuencia. Lo que respecta a protecciones, que no mencionamos hasta el momento, ¿sí? Los equipos
Puede detectar cortocircuito en la salida entre fase y fase y tierra. ¿Sí? La sobrecarga en el motor, realiza la curva térmica del motor. Protecciones contra sub y sobretensiones. Falta de fase en la alimentación. Sobretemperatura en la potencia. Error de programación y error de comunicación serie. ¿Sí? Error de programación, como vimos la palabra conf, nos estaba indicando un error de programación o una faltante en algún parámetro. Otro tipo de funciones incorporadas son el doble rampa lineal y rampa tipo S. En el caso de nosotros explicamos el rampa